Bueno, chicos, si alguien se agrega, bueno, ya me parece que ya no creo, son y 14. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, Santi hoy no estaba muy bien. De hecho, no fue al estudio, me pidió a mí si podía estar con ustedes hoy. No sé si les comentó, hoy íbamos a estar con el tema del artículo 172, ¿eh? Propiamente la estafa. ¿Hasta dónde llegaron o qué vieron el otro día? Ah, y otra cosa, yo voy a subir la clase del lunes, ese lunes que creo que se conectaron al final 19:30, luego voy a ver si subo las dos juntas. La verdad que tardan mucho en subir, entonces las tengo que andar interrumpiendo o me chupa toda la capacidad, digamos, de internet. Entonces las pongo a subir a la noche, ya cuando no me interfieren nada, aunque ahora cambié de prestador de internet y bueno, espero que este sea más rápido. ¿Qué vieron el otro? Debe haber alguna modalidad distinta, porque, por ejemplo, el otro día en obligaciones estábamos terminando uno de los primeros Zoom de 40 minutos y mientras nos volvimos a conectar la subieron a la clase en el momento. No No sé te si la puedo suben a creer. un Drive o cómo hacen y nos asignan el link para entrar al Drive directamente. Entonces no es que Ah, hay distintas modalidades por menos lugar. sí, lo voy a hablar con Santiago después eso, porque obviamente es algo que dispone él. Hay una persona en sala de espera, disculpen. Lo voy a hablar con Santiago. A Algo nosotros nos queda, no sé si tuviste oportunidad de ver la página, a nosotros donde queda la fecha nos queda un link a la clase, no al video directamente. Entonces y en, entramos a ese link y en entramos a ese estas link y nos clases lleva. también. En estas clases nos queda el video como de YouTube que aparecen ahí por lo general, Ah, pero claro. en otras materias nos dejan el link y nos autorizan a cada uno de nosotros, obviamente los alumnos, a poder entrar a un drive donde está guardada la clase. Ah, lo voy a hablar con Y vamos Santiago, en, pero porque el otro día cuando... la doctora Paula de obligaciones, justo entre ese minuto, entre los 40 que dura una clase, y nos pidió reconectarnos, me dice, ya que está, y la subo, comentó, y apareció el link con la Ah, no te clase. puedo creer. No, yo Sí, lo sí, que sí, hago por es eso. meterme digamos, puse ahora a grabar en la nube, Correcto. me meto luego en el Zoom, tengo que descargarla y después de descargarla subirla a YouTube. La descarga del Zoom al equipo es rápida, un par de minutos. Bueno, esa descarga me parece que no la suben ellos, esa descarga la guardan en un drive, una carpeta Ah, que tienen es, particular, y de ahí es, autorizan a cada uno que tenga acceso a esa carpeta. es ideal. Después lo voy a hablar con Santiago. Y Eh, queda indeterminado el tiempo incluso, no es que se borra ni nada, o sea, claro, sí, sí. claro. Chicos, ¿qué vieron el otro día? Yo en la clase del lunes no me pude conectar después más tarde, Marcelo. No sé qué, cómo se postergó hasta 7:30, ya después no llegué. Bueno, hoy vamos a estar con el artículo 172, las estafas propiamente dichas. Eh, no es casualidad que estemos con este tema, ustedes vienen de ver los delitos contra la propiedad, eh, tanto sea en el hurto como en las distintas modalidades de hurto y el robo y sus distintas modalidades. Eh, Ustedes recuerden que tanto en el robo como en el hurto eh, hablamos de las cosas, ¿sí? O sea, y principalmente protegemos en esos tipos penales la tenencia de las cosas. Entonces, quien se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, caerá, bueno, después veremos en tal caso en cuál de las figuras. Eh, Tengan en cuenta que ahora vamos a estar en el delito de estafa y la estafa dice, o el artículo 172, reprime al que defraudare a otro. Bueno, ¿alguien tiene el Código Penal encima?
Y si no, vamos a hacer primero una parte teórica y después vamos a ir entrando de a poquito en el artículo. Tengan en cuenta, esto está en el título sexto, y acá se agravan distintas figuras, ¿sí? Bajo la denominación de estafas y otras defraudaciones, y es por eso que ya cuando decimos estafas y otras defraudaciones podemos entrever que la estafa vendría a ser el género, la defraudación es el género y la estafa sería la especie, pero indudablemente la estafa es una defraudación, ¿sí? Como asimismo hay que tener en cuenta que hay defraudaciones que no son estafas y ya vamos a ver por qué, y tiene que ver con los requisitos o con los elementos de la estafa. Vamos a ver un poco los antecedentes. El 172, ¿alguien lo tiene encima? El Código Penal, y lo puede leer, si es tan amable. O si no, lo agarro del Acá lo celular. leo, ¿sí? ¿Me escucha, Marcelo? Sí. Yo lo tengo acá del manual. Dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que le defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia, mentira, abuso de confianza o aparentando bienes, créditos, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Bueno, ustedes fíjense la redacción que primero habla y da una serie de supuestos, ¿sí? Primero habla de la pena que se le impondrá a la persona que defraudare a otro y da una serie de supuestos. Valga la redundancia, con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza, aparentando bienes, crédito, comisión, acá lo encontré, estoy leyendo, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro engaño. Esto proviene en nuestra codificación del sistema francés, más precisamente del Código Napoleón, y que hace una enumeración, ¿sí? Y menciona algunos medios posibles en este sentido para la entrega de la cosa, ¿sí? Y fíjense que también Alemania y Suiza optan por una definición conceptual, ¿sí? Y más genérica de lo que es la estafa. La realidad es que nosotros tenemos un sistema que podríamos decir mixto, que tomó, digamos, distintos criterios, porque ya como les decía recién, en nuestro artículo recepta algunos supuestos y después deja abierto el tipo cuando dice o cualquier otro ardid o engaño, ¿sí? Lo que básicamente habría que tener en cuenta en este tipo penal, que como les decía antes, hay varios incisos que después vienen las formas especiales de estafa en sí, es que nos vamos a apartar un poco del tipo penal hurto y robo, que también protegen, en realidad ahora vamos a ver bien el bien protegido, pero donde hay un apoderamiento ilegítimo desde ya, ¿sí? Y acá van a ver en la estafa que un poco es como que la víctima es quien se desprende, algunos hablan de una autolesión porque es la víctima quien va a poner o quien va a hacer un desplazamiento patrimonial a partir de ese ardid o engaño que lo conducen al error, y precisamente por eso va a ser ese desplazamiento patrimonial. Cuando hablamos del bien jurídico protegido en el delito de estafa, más precisamente del 172, obviamente hablamos del derecho de propiedad. Aunque ya van a ver o vamos a ver que va a ser mediante el engaño, porque si no hubiera engaño,
en realidad no habría consumación del delito de estafa, ¿sí? O sea que la recepción, o mejor dicho, legislativamente para nosotros, ya vamos a ver que va un poco más allá la protección del derecho de propiedad, ¿sí? El derecho de propiedad, ustedes saben que se identifica con derechos reales, ¿sí? Básicamente. En cambio, el patrimonio, me parece que hay alguien en sala de espera. El patrimonio va más allá porque es un conjunto o el conjunto de bienes de una persona y que inclusive hay objetos inmateriales pero que tienen valor. Entonces, patrimonialmente hay una suma de relaciones jurídicas, ¿sí?, de una persona valorables jurídicamente. Ya vamos a ver, quizás es susceptible de protección, como yo los otros días, no me acuerdo leyendo, que era un artículo, hablábamos de la clientela de una persona, ¿sí? Por eso les decía que la redacción nuestra o nuestra legislación se extiende a valores como la protección, la tenencia, el derecho al crédito, ¿sí? A diferencia del hurto y el robo, como yo les decía hoy, este desplazamiento que deriva en un perjuicio patrimonial, en realidad se alcanza a través del engaño, que es el medio comisivo, ¿sí? Y en realidad la estafa también, o mejor dicho, la redacción o la protección de la estafa, protege el patrimonio de la persona aún contra, contra la propia autolesión, porque no olviden que, como decíamos recién, es la propia víctima la que hace el desplazamiento inducida por ese error que los llevó, o mejor dicho, por ese engaño que los llevó al error. Sí, después de salir entonces, bueno. ¿Cómo? En la otra hora. Yo no alcanzo a escuchar bien porque sale entrecortado, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Alguien hablaba y no sé si me hablaba a mí por eso. Entonces, como para tratar de circunscribir estas cuestiones del delito de estafas, tenemos que tener en cuenta alguna clasificación, y en su clasificación básica tenemos que entender que las figuras se ejecutan por medio de un fraude en las que el autor, el sujeto activo, mediante su ardid provoca un error en la víctima, ¿sí?, que lo lleva o lleva a la víctima a producir un desplazamiento de su patrimonio. Van a ver también la figura del abuso de confianza, que en esta es distinto, no es el engaño o el error el elemento que lleva a la persona, a la víctima, a hacer un desplazamiento patrimonial, sino que esa persona ya tiene, el sujeto activo ya está en poder de parte o de alguno de los elementos del patrimonio de la víctima, ¿sí?, con los cuales simplemente los retiene, porque hay un acto anterior por el cual esa persona tiene la posesión de alguno de los bienes del patrimonio y que tienen que ver con la administración fraudulenta. Y después tenemos otras defraudaciones donde el autor aprovecha un estado o una situación en la que se encuentra, donde tiene disposición de esos bienes,
¿sí? Y en tal caso los administra o facilitan la apropiación que ya viene ejerciendo por algún título. Entonces, si volvemos al concepto de estafa, y que está dentro de los delitos que protegen la propiedad, y ya como habíamos dicho, la casuística que da cuando habla de que el que defraudare a otro, con falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza, aparentando bienes, crédito, comisión, a ver, sí, más precisamente, nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes o crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Esto es una definición casuística, ¿sí? En lugar de una definición más conceptual. Y hay distintas interpretaciones o críticas a esa concepción abierta, ¿sí? Precisamente porque da lugar a que, o mejor dicho, se pueden plantear temas que algún autor habla de la emotividad de ciertas personas, ¿sí? O de la carga emotiva de ciertas personas a la hora de considerarse estafados, y bueno, la casuística sería muy amplia. Y bueno, y como vimos, la última parte del artículo, dejando de lado la casuística o los casos puntuales que menciona cuando habla de otro ardid o engaño, y que engloba múltiples situaciones y por eso lo transforma en un tipo penal abierto, ¿sí? Ahora vamos a tratar de charlarlo un poco esto. La estafa, en realidad, consiste en una acción inductora a la víctima, ¿sí? Y por eso hoy hablábamos de autolesión, porque es la propia víctima la que termina haciendo ese desplazamiento. Si ven, por ejemplo, les voy a leer un párrafo de Soler. El problema de la defraudación, de la definición de la estafa, era por la pluralidad de medios delictivos y que no había delitos indefinibles. Tomando la definición de un antiguo fallo de la Cámara Tercera de La Plata, decía que la estafa consiste en una disposición patrimonial perjudicial tomada por un error, determinado por los ardides de alguien que tendía a obtener con ellos un beneficio indebido. A su vez, Fontán Balestra dice que la estafa se estructura con un ataque a la propiedad, consistente también en una disposición inducida siempre, de carácter patrimonial, que causa un perjuicio, y viciada en su motivación por un error. ¿Qué es lo que provoca el error? Ese ardid o engaño. En definitiva, y ahora sí vamos a entrar un poco y se va a ver la diferencia con los otros delitos contra la propiedad que ya habíamos visto, o lo vieron con Santiago, que tiene que ver con el hurto o el robo. Y es que en la estafa confluyen algunos elementos que son del tipo objetivo, y que de un modo o de algún modo la jurisprudencia los ha recogido. Entonces, primero tiene que haber una conducta engañosa, ¿sí? Y hablamos de ese ardid. Ese ardid va a causar, y ese es el segundo elemento, el error en el que cae esa persona, que es causado por la conducta de ese ardid o engaño. Entonces tenemos primero el ardid o engaño, que tiene una relación, yo no diría causal, los autores hablan más bien de relación de determinación. Entonces, ese ardid o engaño tiene una relación de determinación con el error en el que va a caer esa persona,
y que a partir de ese error va a ser un desplazamiento patrimonial o una disposición de su patrimonio que tiene origen en ese error. Y por último, el elemento esencial es el perjuicio económico, ¿sí? Tiene que haber perjuicio económico, no olviden, este es un delito de resultado, y es fundamental el perjuicio económico para que quede perfeccionado el delito de estafa. Me adelanto un poquito, admite la tentativa la estafa, porque cuando se originó, cuando se llevó adelante ese ardid, ese engaño, que hizo caer en el error a la otra persona para que produzca un desplazamiento patrimonial, y por causas ajenas al sujeto activo me refiero, no se ha dado ese desplazamiento, perfectamente el delito puede quedar en grado de tentativa. ¿Sí? Por eso les decía que al ser un delito de resultado, esto se admite. El engaño es una simulación que tiene que es eficiente para producir o para inducir al error a una persona, ¿sí? El ardid es un poco más complejo. El ardid es un artificio, es una maquinación que lleva a la persona a inducir al error. Vamos a tratar de imaginar por un momento. Vamos a suponer que alguno de ustedes, no sé, Iris, sea una inversora a gran escala, ¿no? De distintos negocios. Y vamos por un momento a suponer que una persona, yo quizás, sabiendo que Iris dispone de un gran capital, obviamente un capital que ella tiene porque hace distintos negocios, es un capital productivo, entonces le propongo a Iris construir y operar no sé, les voy a decir una cosa grotesca, una plataforma submarina que hay que construir en el medio del Mar Negro. Obviamente, ¿qué haría ese estafador? ¿Cuál podría ser la puesta en escena? La contacto a Iris, me pongo de acuerdo que nos vamos a encontrar en un lugar muy de negocios, muy fino. Me contrato un auto, quizás una limusina, un Cadillac, contrato una persona que haga de chofer, entre comillas. Puedo contratar otro vehículo también de altísima gama, con 4 personas que quizás pudieran ser mi custodia, bajar con la custodia. Con lo cual ya estoy induciendo a Iris a pensar que yo tengo trato de negocios, capacidad financiera, etcétera, 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 etcétera. Hago caer a Iris mediante ese ardid, la induzco al error, y ese error la lleva a darme los 3.000 millones de dólares que yo necesitaba para esa inversión. Resulta que me hace una transferencia bancaria a una cuenta X y yo desaparezco. Entonces, ¿se entiende más o menos cómo se llega o cómo sería, por ejemplo, el ardid o esa maquinación para inducir a Iris, en este caso el sujeto pasivo, para inducirla al error y que ese error la lleve a ese desplazamiento patrimonial? Porque hay una cuestión, ese engaño tiene que tener determinadas características. Y la característica que tiene que tener, según es pacífica, entiendo yo la doctrina en ese sentido, es que ese error ese ardid sea capaz de inducir a una persona media al error. ¿Se entiende? O sea, ese error tiene que tener, o sea, tener la suficiencia para inducir al error a una persona media. ¿Bien? Y que obviamente esa persona, vamos a suponer que yo le quiera vender a Iris a sí mismo, me encuentra en la calle y le digo, te vendo este auto,
un auto de alta gama, e Iris, sin mayor recaudo, me da la plata, no podemos hablar de que hay estafa, porque hay algunas cuestiones que Iris, y más en un bien registrable, debería tomar los recaudos necesarios, como pedir un informe al registro de la propiedad, tal vez una inhibición, ver si yo tengo inhibiciones, si puedo disponer o no de los bienes, etc. Entonces, ¿cómo tiene que ser ese engaño? El suficiente, que tenga la suficiente entidad para inducir al error. Por eso no cualquier engaño es apto para estos menesteres. ¿Bien? Ejemplos podemos tener miles. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta ahí? Bien, es como que se montara un escenario, ¿no? El ardid que quiere hacer el estafador, ¿no? Precisamente. Hay casos conocidos. Perdónenme un minutito, ¿eh? José Luis. José Luis, ¿me llamás luego que estoy dando clase? Dale. Oye, después de las 8. Perdonen, ¿eh? ¿Se entiende que el engaño tiene que tener la entidad? Sí, el engaño, esa maquinación, esa puesta en escena, tener la entidad suficiente como para producir ese error y a su vez que ese error produzca el desplazamiento patrimonial. Profe, ¿es el Sí. caso típico de, digamos, de la estafa mediante el cuento del tío? Supongamos que una persona llama diciendo que va a pasar por tu casa, en este caso lo hacen a personas mayores, diciéndole que son amigos del hijo, le nombran el nombre del hijo, que vamos a pasar a cambiar los dólares, que el banco lo está pidiendo, pasan y mediante ese ardid comete el error el sujeto pasivo en este caso y le hace la entrega de los dólares, simulando ser amigo de un hijo o de un familiar. Sí, sí, exactamente. De hecho, eso pasaba muy normalmente y se producían a través de teléfonos, y muchos de esos o de esas acciones se producían desde desde personas que estaban privadas de la libertad. ¿Sí? Recuerden, mire, yo no sé si en realidad, porque yo me acuerdo de la noticia periodística, la verdad que y era casi tomada con humor, pero ¿recuerdan los casos del famoso gigoló que estafó a muchas chicas, mujeres, entre ellas, creo que a la hermana de La hermana de Flavio Mendoza. a la hermana de Flavio Mendoza? Mirá, se me viene ahora en mente. Bueno, no estoy diciendo que sea así porque realmente no recuerdo los pormenores del caso, y si es que alguna vez lo supe, pero en realidad había una puesta en escena, o pareciera que hubiera habido una puesta en escena bajo la cual se le pedía, porque una de las cosas, vamos a volver si quieren al 172. ¿Puede alguno volver? Yo lo tenía por acá y ahora no sé. Bueno, ven, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida. ¿Bien? O sea, yo simulo una calidad que no tengo, alego un título que no tengo, ¿sí? Que soy agregado o agregado de negocios de determinado estado, ¿sí? Influencia mentida, alego ser un lobista que trabaja para determinadas personas, ¿bien? Esa es la inducción al error. Obviamente, para eso contraté gente, contraté un vehículo, contraté personas que hacían de custodia, contraté personas que hacían de chofer, ¿sí? Me hice de fondos suficientes para pagar todo eso y para llevar adelante una maquinaria que estaba destinada a engañar, ¿sí? Bueno, eso también
son casos típicos que se escuchan por ahí en las noticias cuando a alguien le venden, no sé, una propiedad, un terreno, en nombre de siendo, no sé, apoderado de una constructora o de alguien que es el que va a desarrollar digamos, un loteo en una zona y está apoderado a alguien y dice, se presenta en esa calidad y vende los terrenos y después no tenía digamos, la representación que invocaba. Sí, sí, sí. O sea, por eso les digo que casuística podría haber un montón, un montón. Una de las cosas que se plantea es cuando nosotros vemos una publicidad de, no sé, de determinada cuestión. Eh, no sé, un elemento de limpieza, miren, yo me acuerdo, ustedes no, pero yo sí, ¿no? Me acuerdo que había un producto de limpieza y era un jabón, básicamente, para lavar la ropa, que tenía una... Yo me río a veces porque tenía, creo que se llamaban Gramlis. O sea, era un jabón marca X con Gramlis. ¿Y qué eran esos Gramlis? En la propaganda aparecían como unos bichitos que se iban comiendo toda la suciedad y las manchas, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacía era exaltar o magnificar o exagerar las propiedades de un producto que en definitiva nosotros lo comprábamos y era un jabón de lavar la ropa. Podría ser mejor o peor que otro, pero en realidad era un jabón de lavar la ropa. Entonces, ¿podría uno sentirse estafado? O por ejemplo, cuando había una propaganda muy conocida, que era un jabón también de lavar la ropa que dejaba la ropa más blanca que todos. No sé si la recuerdan. En definitiva, yo la verdad ni me acuerdo la marca, no hice, o tal vez sí, no me acuerdo si lo he comprado alguna vez, bueno, dejaba la ropa como lo dejaba cualquiera. ¿Podría yo sentirme estafado? ¿O creen ustedes que está configurado el delito de estafa? Esa sería una falsa publicidad, me parece que, o publicidad engañosa. No veo que se den los elementos constitutivos de una estafa. Bien, y así lo ha receptado alguna jurisprudencia. Hay veces que mediante una maniobra, básicamente lo que se hace es exagerar esas cualidades del producto. Bien, exagerar esas cualidades del producto. Bueno, más bien no habría una estafa, sí, podríamos hablar de alguna falta reñida con la ética, o consagrada en el ordenamiento de la ética, de la igualdad, eh, de la ética en las publicidades, quizás podría receptarlo, y solo quizás, no soy idóneo en el tema, la ley de defensa del consumidor, de defensa de la competencia, etcétera, pero Claro, pero acá, como dice Alfredo, o sea, sí, hay una publicidad por ahí exacerbada o engañosa, pero uno el producto lo compra, lo adquiere, lo lleva a su casa, el producto más mal o bien lava la ropa, después si queda mejor o peor que otro es otra cuestión, pero no es que está comprando un producto que ni siquiera es un jabón, que ahí bueno, sí sería una estafa. ahí Si sería te la venden un cuestión. producto que dice que es jabón y no es jabón, sí sería estafa. Una cosa es magnificar o exagerar las calidades del producto y la otra es mentir acerca de fabrico un producto que es agua, lo publicito como que es un elemento de limpieza, quizás un jabón para lavar la ropa y no lo es, ahí sí habría la estafa, pero nunca cuando estamos hablando de Estaba pensando en el ejemplo, por ejemplo, de joyería, que sea, no sé, que te digan que es plata, oro y que te venden en realidad un metal cualquiera en lugar de un anillo de oro. podría haber estafa, podría haber estafa. ¿Eh? La casuística, pero por eso les digo, nuestro código menciona da algunos supuestos y después deja una gran parte en blanco cuando dice por cualquier otro ardido engaño. En esa frase, por cualquier otro ardido engaño, bueno, la verdad es que serían
varias las conductas que podrían englobarse. De ahí la crítica, y también de ahí la crítica y de ahí la necesidad. O sea, sería imposible, como en aquel momento cuando hablábamos de los delitos culposos, que sería imposible un tipo penal que defina todas las acciones que quedaran atrapadas en la sanción, porque mucho tiene que ver con casuística, con cuestiones que se van generando, con distintas modalidades de engaño. ¿Sí? Por eso, Evidentemente, Marcelo, el tipo penal deja abierta la imaginación de lo que pueda venir, de la creatividad de que pueda llegar a querer. exactamente. Ya igual después en las formas especiales de estafa vamos a ver que se acotan un poco, pero en principio el 172 sí es un tipo penal en su segunda parte, es un tipo penal abierto, indudablemente. Entonces, tenemos que recordar que hay disposición patrimonial, ¿sí?, por parte de la víctima, y que esa disposición patrimonial genera un perjuicio, valga la redundancia, al patrimonio. ¿Sí? Esa disposición patrimonial tiene que ser producto del error, ¿sí?, necesariamente, al que fue inducida la persona por medio de ese ardido engaño. Resumiéndolo, la estafa tiene más de una relación entre sus elementos, ¿sí?, en la cual el engaño, ardid, tienen que ser causa del error, a su vez ese error tiene que llevar a la persona a la disposición patrimonial, ¿sí?, y a su vez esa disposición patrimonial tiene que haber causado un perjuicio, valga la redundancia, patrimonial. ¿Sí? Profesor, disculpe, hay un compañero esperando para ingresar. Oh, por Dios, no lo vi. Mil disculpas. ¿Hace mucho está? No sabría decirle. A ver quién es. Eduardo. Perdón si hace mucho estabas, ¿eh? ¿Me escuchás? Ahora sí, profe, buenas tardes. Disculpe también que haya ingresado tarde, andaba de médico, así que bueno. Bien, Pero espero que estés bien. Y espero que no, no hiciera. estamos bien, nada más que el tema eso de la licencia de conducir, ha sido unas vueltas del diablo. Me imagino. Bueno, les decía, siguiendo esa cadena, ardido, engaño, error que provoca un desplazamiento patrimonial, y ese desplazamiento patrimonial tiene que causar un perjuicio. ¿Sí? Eso es un elemento esencial. Requiere la comprobación digamos, del perjuicio efectivo. ¿Sí? Perjuicio. Vamos, si quieren, a pasar por un minuto. Miren, acá estoy leyendo un caso. Hay una persona que efectúa un desplazamiento patrimonial por un engaño, pero en realidad esto no le genera un perjuicio económico. Por ejemplo, compra una obra de arte que en realidad es falsa por el precio que vale en el mercado. ¿Sí? O sea, yo les digo que lo que les estoy vendiendo es un cuadro de Rembrandt, Da Vinci. ¿Qué pasa? Si yo tuviera la obra original seguramente valiera millones de dólares.
pero yo se las vendo y se las vendo, no sé, 20.000 pesos. No sé cuánto puede valer una obra no original de Da Vinci, si es que la hay, ¿no? Ahora resulta que se las vendo diciendo que es un Da Vinci y se lo vendo a 20.000 pesos. ¿Hay estafa? O sea, ustedes me transfieren de su cuenta a la mía 20.000 pesos. Resulta que todas las obras que se venden de ese tipo valen 18, 20, 22.000 pesos. ¿Hay estafa? Y les pregunto por esto. ¿Por qué hay un evidente desplazamiento patrimonial? Javier me transfirió a mí 20.000 pesos. Pero a su vez, Javier se quedó con una obra que en el mercado vale eso. A ver, vamos a buscar un ejemplo menos. Yo les vendo un auto X, no sé, un Palio, y les digo que era de carrera. Ustedes vienen, me compran el Palio, se los vendo un valor de mercado, no sé cuánto valdrá, vamos a suponer que valga 1.000.000 de pesos. Les vendo ese Palio, les digo que ese Palio era de carrera, lo compran, no era de carrera, pero yo les di un Palio y se los vendí al valor de mercado. Ustedes tuvieron un desplazamiento patrimonial, pero un desplazamiento patrimonial en relación al producto que se llevaron. Ahora resulta que cuando yo les dije era de carrera, era porque el dueño anterior se llamaba Carrera. ¿Bien? Entonces la gran pregunta es, hay un desplazamiento patrimonial, pero a su vez ustedes tienen un bien del valor o de un valor acorde al auto que realmente les vendí. Y les pregunto esto porque tiene que haber un perjuicio patrimonial. Y podemos tomar una postura u otra. Yo creo que Pero en depende ese de caso, cómo... Ah, perdón. no, decí, Jiménez. Decí. No, yo pensaba que depende de la probatoria que uno tenga para respaldar estar de un lado o del otro, que depende de cómo lo justifiques y qué tengas para demostrar ese fraude o defraudación. En el caso de que se interprete que claramente esa persona estaba haciendo un juego de palabras o de... Depende de cuán fue la intención de la persona. Creo que depende de lo que tengas y de dónde te parece, nada más. Bueno, en realidad depende de la postura que tomemos. Si tenemos un criterio más amplio acerca de lo que es el patrimonio, vemos también, podemos llegar a la conclusión que Javier me pagó ese 1.000.000 de pesos por ese Palio, pero en realidad lo que hizo Javier es una inversión, pensando que era de carrera, y Javier pensó que lo iba a vender por un monto muy superior, cuando en realidad era de carrera porque el dueño anterior se llamaba Carrera, ¿sí? Y en una postura más restringida podríamos decir, bueno, Javier me pagó 1.000.000 de pesos a mí, pero en realidad Javier se llevó un auto que vale 1.000.000 de pesos, con lo cual, Claro. la Ahí, verdad, perdón, profesor, ¿dónde está el perjuicio patrimonial? claro, lo que se tendría que ver ahí es en el valor del mercado. Si estaba igual que cualquier auto, sería estafa si se lo estaría cobrando el triple de lo que vale un auto común y cayó en un error que si era de carrera y el apellido del otro era Carrera. No es Porque estafa. En realidad, no la pregunta, sería estafa, ¿no? en realidad la pregunta está dirigida a si hay un perjuicio patrimonial o no. ¿Sí? En este caso no hay un No hay. perjuicio. Perdón, Eduardo, querías hablar, compañero. No, está bien, yo también me metí ahí. No hay un perjuicio de patrimonio y tampoco de estafa. Bueno, está bien. Respeto, es una opinión. Profesor, estaba pensando ahora en el tema del costo de oportunidad, porque si yo tengo un dinero, un capital, y tengo dos oportunidades de inversión,
y opto por la inversión del auto Palio porque considero que es de carrera y utiliza el engaño para dirigirme a esa opción, entonces el costo de oportunidad de elegir el otro es lo que pierdo patrimonialmente y me veo perjudicada, que quizás la otra era una mejor inversión, pero al utilizar mi ignorancia sobre los autos, no sé, pienso que Yo te podría ser. induje, de hecho yo te induje al error. Por eso digo, según la postura que tomemos, si hay o no perjuicio patrimonial. ¿Bien? Otra cuestión que puede darse, no recuerdo ahora el ejemplo, pero lo voy a inventar, al menos para esta ocasión. Vamos a seguir con los autos. Resulta que viene Iris, yo vendo autos, tengo no sé cuántos autos a la vista, y resulta que Iris viene y me dice, ah, mira, me gusta este Palio. Entonces yo le digo, mira, este Palio era de carrera. Pero Iris me dice, mira, me interesa mucho o me gusta mucho porque tiene levantavidrios eléctricos. O sea, y yo siguiendo con que es de carrera, pero en realidad a Iris lo que le interesaba eran los levantavidrios eléctricos. Entonces yo le vendo el auto. ¿Y cuál fue el factor determinante para Iris? Los levantavidrios eléctricos. Y yo le dije que era de carrera, y le dije que levantaba de 0 a 100 kilómetros por hora, lo hacían 3.6 segundos. Ni notó, no le dio importancia a lo que yo le dije, se lo llevó porque tenía levantavidrios eléctricos o 2 airbags delanteros, 2 airbags en las ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay estafa? Yo creo que no, porque creo que el ardid utilizado no era el idóneo para lo que la persona estaba buscando, digamos. Ni siquiera se centró en si era de carrera o no. Digamos, el engaño que intentó utilizar el sujeto activo no tenía sentido para los intereses del sujeto pasivo, digamos. Perfecto, a eso era lo que yo quería llegar. Que son las particularidades de cada una de las situaciones. Ustedes acuérdense que yo engaño, o mediante, mejor dicho, mediante un ardid o engaño, llevo al error, que ese error la lleva a Iris a un desplazamiento patrimonial y que ese desplazamiento patrimonial le causa un perjuicio. Ahora, fíjense que mientras yo le estoy hablando que el auto desarrolla una velocidad de 100 kilómetros por hora en 3.6 segundos, cuando a Iris lo único que le interesaba era saber si tenía levantavidrios eléctricos. Bien, aún si el auto después no tuviera levantavidrios eléctricos, bueno, eso sería muy visible, ¿no? Pero no podría haber estafa, porque no la induje yo al error de creer que tenía los levantavidrios. ¿Sí? Yo o intenté inducirla al error diciéndole que tenía una potencia tal que le permitía desarrollar o llegar a los 100 kilómetros por hora en 3.6 segundos. ¿Bien? O sea, no solo tiene que ser idóneo el ardido, el engaño, tener la entidad suficiente para engañar, sino que tiene que engañar. Tiene que engañar produciendo ese error que lleve al desplazamiento. Iris no lo compró por lo que yo le dije. ¿Sí? Con lo cual se caería. En realidad no habría estafa para mi gusto. O sea, estamos tratando de generar un poquito un diálogo de distintos casos que por ahí son burdos, pero bueno, que pueden suceder en las relaciones comerciales diarias. Otro tema a ver es si podría haber estafas o esas estafas que provengan de los negocios ilícitos. ¿Sí? A ver, si 2 personas van a robar juntas, prometiendo repartirse el botín y después una persona se va con el dinero del otro, bueno, también hay un negocio ilícito, es un tema a ver si hay o no estafa. Y un tema no menor, y que es algo que se desprende
ni bien comenzamos la lectura del tipo penal, y es el elemento subjetivo de la estafa. ¿Sí? O sea, creo que cae de maduro el elemento volitivo, ¿no? Me refiero, perdón, que cae de maduro el dolo necesario, o mejor dicho, la necesariedad del dolo en la consumación de la estafa, o como requisito, ¿sí? Subjetivo, el dolo. O sea, mal podríamos hablar de una estafa culposa. ¿Me siguen? Sí, profe, se entiende, perfecto. O sea, ya fíjense que Por, dentro por de... eso mismo también admite la tentativa. Si Por fuera eso, algo culposo, no. por eso mismo admite la tentativa, pero también, ni bien empezamos a leer el tipo, estamos hablando de o cualquier otro ardid o engaño. ¿Bien? Estamos hablando de una conducta dirigida a engañar. O sea, con lo cual, no, no, sería descabellado hablar de algún otro tipo de elemento subjetivo, en este caso la culpa, ni hablar, y habría que analizar el dolo eventual, pero la verdad es que ya, por lo que decíamos recién, en una conducta que está dirigida a producir el engaño, No, porque podría darse un caso en el cual haya un desplazamiento porque alguien, bueno, vende algo que realmente creyó que era de su propiedad y no lo era, o no era lo que pensó que vendía, pero ahí ya no, si se actúa de buena fe ya no habría un engaño. O sea, ya sería otra cuestión. Si el que vende correcto. algo cree que está vendiendo algo, pero también fue engañado, bueno, o sea, es otro tipo de No, ya acto, claro, creo. o sea, nos alejamos del requisito subjetivo del elemento Claro, subjetivo exacto. de la estafa que está claramente En vinculado, ese caso, como dice Javier, el primer engañado es la persona que está proponiendo la actividad. claro, por supuesto, y estaría lejos esa persona de actuar con dolo eh, hacia la víctima, en realidad compradora o la que hace el desplazamiento o la que realiza el desplazamiento patrimonial. ¿Sí? O sea, en un Más delito. allá de que se lo puede acusar de eso, pero si demuestra que lo hizo de buena fe, que él también fue engañado, digamos, la acción se va corriendo hacia atrás al primer sujeto que inicia la Seguramente se acción. tendría que analizarlo, hilar fino, pero sí, claramente es un delito que digamos, al tener una conducta eh, eminentemente dirigida a producir engaños, desplazaría cualquier otra forma de culpabilidad. ¿Eh? Y la verdad es que en cuanto al... Vamos a ver, la culpa ya la descartamos. El dolo eventual, yo creo que sería imposible por la cantidad de situaciones que podrían llegar a quedar aprendidas dentro del concepto, pero no, no, es una, una cosa muy forzada, ¿sí? Eh, y después, si ustedes van al 173, a ver si yo llego a... ¿Alguien puede por un minuto leer el 173? Fraude en la entrega de las cosas. A ver, fíjate el 173. A ver, yo lo busco en el celular. Creo que acá lo tengo yo. ¿Eh? ¿Es largo? Bueno, No, perdón. ¿cómo? ¿Lo encontraste vos, Marcelo? Código penal.
Sí, tiene más o menos 10 incisos, 16 incisos puede ser. Esas son las formas especiales de estafa. 162. Bien. (173) Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, o sea, el 172, se considerarán casos especiales de estafa, de defraudación, y sufrirán la pena que él establece. Y acá tenemos una serie de incisos, 10 como dijo, no más. 16. 16. 16. Bueno, ahí da el que defraudara al otro en la sustancia, cantidad o cantidad de las cosas que le entregan en virtud de un contrato o de un título obligatorio, que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas formas especiales que seguramente Santiago me dijo que nos quedemos en el 172, ¿sí? Pero ustedes pueden continuar, si quieren, la lectura, o por lo menos como para ir teniendo un primer abordaje de esos casos especiales de estafa, donde van a encontrar también la llamada circunvención de incapaces, que son casos ya más delimitados y más aceptados como formas especiales. Así que, si tienen algunos comentarios, que me quieran hacer, que me quieran preguntar. No, como veníamos viendo, la cantidad de delitos, digamos, que puede encuadrar la estafa, digamos, incluso con el avance de la tecnología y los delitos informáticos, digamos, la estafa está a la orden del día y es muy difícil de poder probarla y de llevarla a la justicia. Si bien está tipificada en el derecho penal, en el código, es muy difícil de llevar a cabo, iniciar la acción penal de una estafa. Digamos, tenés que tener muchas pruebas para poder llevarlo adelante. Coincido con vos en que todo este fenómeno informático, que todo lo hacemos aún desde el celular, hace variar o ha agregado cuestiones que todavía muchos ordenamientos, entre ellos el nuestro, está avanzando en algunas cuestiones de los delitos informáticos, pero que han quedado obsoletas frente a la evolución que ha habido en esta materia. Y es cuestión de ayornarlo, ¿sí? La cuestión probatoria, bueno, ese es un tema en todo tipo de delito, ¿eh? Pero sí, es muy cierto lo que vos decís, que abre distintas situaciones inesperadas en algún momento, esperadas ahora, o pudiéndose preverlas ahora, pero que llegan inevitablemente, ¿sí? Por eso la necesidad de adecuar en muchos casos. Con respecto a lo que decía Alfredo, de la tecnología y demás, se da que hay delitos que se inician o comienzan en una jurisdicción, pero son efectivos en otro lugar, en otro ámbito. Entonces, como hablamos de un desplazamiento patrimonial y de un perjuicio, si el perjuicio no es relativamente importante, muchas veces el sujeto que se ve estafado no termina iniciando acciones por lo complejo de todo esto. O sea, demostrarlo, probar, mover todo, cuando entonces por ahí el que está haciendo la estafa, de a poquito, muchas estafas, pero por poco capital, por decirlo, por poco, genera que mucha gente no opere, no active, y entonces quedan ahí sin resolverse. Exacto, exacto. Pero me pareció, Javier, que dijiste que el perjuicio patrimonial no era tan necesario. ¿Puede ser? No, necesario no. El perjuicio o el desplazamiento que tiene el sujeto perjudicado quizás no es tan grande como para poner ok. en actividad todo lo que implica. Entonces uno por ahí se ve perjudicado, no sé, en una cantidad de dinero que, sin perjuicio de existir la pérdida y demás, pero dice, merituando lo que implica ponerse en un proceso penal, activar Sí. todo, contratar abogados, iniciar todo eso, cuando Sí, quizás sí. viene de otro lugar la jurisdicción, como te decía,
implica muchos medios y todo, por ahí dice, lo dejo pasar. Sí, En muchos casos, a eso voy. pasa. O sea, que sí, por el contrario, cuando el perjuicio es mayor, bueno, se toman medidas seguramente y se conoce de redes de estafas muy, muy grandes, pero bueno, por ahí cuando no es tan grande el perjuicio, más allá de que se perfecciona el delito de estafa, la persona que la sufre no acciona, digamos. Seguro. Eso es una realidad. Haces 1000 estafas donde le pedís 100 pesos a cada persona. Bueno, la verdad Ya es que, está, lo das por perdido y termina ahí. Acá claro, pasa bastante, bueno, o se vieron varios casos, yo vivo en una ciudad turística con alojamientos, que la gente piensa, deja una seña, que es un alojamiento no habilitado, y después no es que no sea habilitado, no existe directamente. Pero como son montos pequeños, solamente hacen la denuncia o en la policía o en la fiscalía y todo queda ahí, porque después tienen que contratar a un abogado, tratar de buscar a la persona que no se conoce porque es por internet, y también trabajan con nombres falsos o ponen una cuenta de Mercado Pago. sí, totalmente. Coincido con ustedes. Hay un tema con lo que dijiste del hotel. Vamos a suponer que yo voy a un hotel, contrato una habitación, lo que sea, por 1 o 2 días. Resulta que me dicen, bueno, te sale 12.000 pesos por día, incluye desayuno o no. Bueno, resulta que la alquilo por 2 días. Cuando cumplo los 2 días, me voy clandestinamente, me voy sin pagar. ¿Hay estafa? ¿Cómo lo ven? Yo creo que hay un incumplimiento de una obligación, de un contrato, pero no veo una estafa. Esa es una postura. Bien. Bien. Lo que pasa también que otra postura dice que era esperable que yo pagara y que la conducta esperable de una persona que fue a alquilar la habitación de un hotel, ya de por sí el engaño está dado, aunque del otro lado, digamos, los del dueño, el conserje del dueño principalmente del hotel, porque hay otra cuestión que no hablamos, pero el desplazamiento patrimonial puede ser también de un servicio. ¿Bien? Entonces, al ser la conducta esperable de cualquier persona que va a un hotel y toma una habitación, la conducta esperable es que pague, como asimismo si voy a comer a un restaurante. Y si bien en principio habría un incumplimiento contractual, bueno, según la postura que tomemos, también podríamos asimilarlo a la estafa. ¿Sí? De esto no estoy tomando una postura definida, estoy preguntando, estoy abriendo la opinión, ¿no? Porque en derecho saben que 2 más 2 no es 4, entonces, bueno, son situaciones que se pueden ir dando. Sí, comparto. Yo igualmente creo por ahí que es más posible los casos que planteaba Iris, de que venden cosas que no existen o promocionan cosas que no existen, que la otra, porque la vez que uno ingresa a un hotel te piden todos los datos, la tarjeta por seguridad, no queda nada librado al azar, hasta el momento que uno se va, es casi, como me parece a mí, por las experiencias que he tenido, como que es más improbable que uno se pueda retirar. Siempre hay una seña por adelantado, hay gastos, hay garantías. Sí, pero bueno, valga para el El ejemplo. otro caso me pareció más factible se escucha mucho en verano acá, por ejemplo, que la gente va a la costa, llegó y no estaba la casa que le prometieron o lo que sea, ¿no? Miles de servicios que te ofrecen y cuando no llega no hay No tengo nadie. dudas ahí no tengo dudas ahí que hay estafa, porque de hecho, Exacto, sí. como decís vos, son inexistentes. No solo que no te dan, o sea, ojalá sea que no te dan los servicios que te prometieron, sino que la dirección no existe. ¿Sí? O mejor dicho, lo que te prometen no está en esa dirección, la dirección existe, pero llegás y te encontrás con, no sé, con una casa particular, ¿viste? Por eso hay infinidad de posibilidades de que se pueda configurar. Bien, chicos, ¿alguna otra duda? ¿Algún otro
ejemplo, les ha quedado claro, son al menos las nociones básicas que tienen que saber. Sí, profe. Con respecto a lo que decía Javier, nosotros tuvimos una causa de un detenido, lo detuvieron acá en La Plata, pero quedó a disposición de un juzgado, yo no me acuerdo ahora, pero creo que era de Morón, donde se consumaban las estafas con tarjetas de crédito. Una página que publicitaba, creo que eran electrodomésticos, no sé, teléfonos, X. La gente depositaba y bueno, después cuando reclamaban ya la página desapareció, bueno, en fin, todas cuentas difíciles de rastrear, pero bueno, y como decía Javier, sí, personas desde otros lugares totalmente alejados, totalmente alejados. ¿Escuchan? Sí, Marcelo, Sí. sí, te escuchamos. Algo normal. Bueno, chicos, coméntenme si les queda Bueno, hoy se ha alguna. hecho muy fácil la posibilidad de enviar dinero de un lugar a otro, cualquier suma de dinero prácticamente. En Sí, un sí. momento era mucho más complejo ir a un cajero, poner un CBU, pedir una autorización, y encima, bueno, también la desvalorización del dinero, que cualquier monto resulta creíble cuando a uno le piden un monto para hacer cualquier operación. Claro. Entonces todo eso lleva por ahí bueno, a que se empleen estos, como decíamos, estas metodologías. Y con Sí, sí. respecto, ahora que estamos en esta materia, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a lo que hablábamos hoy, creo que en el comienzo, de que se pueda, por ejemplo, desde una unidad carcelaria, un penitenciario donde corresponda, poder tener celulares y acceso a estos medios? Más allá de que se haya dicho que se facilitaron por la pandemia o no, pero previo siempre existió ese tipo de denuncias. Qué tema, ¿eh? Mira, en principio te diría que pensar que si vos estás detenido y tenés un teléfono celular, me estoy adelantando a una punibilidad de un delito que todavía no cometiste, que yo estoy presumiendo que vas a cometer. ¿Sí? Por otro lado, la prisión no es para castigo, es para resocialización y de ningún modo, y lo que restringe es la libertad ambulatoria. Yo en principio me parece que sí, más allá de los peligros que puede acarrear, no veo mal que tengan celular. Aunque hay lugares donde hay detenidos que tienen el celular, me ha pasado la otra vez decirle a una persona si podía hacer videollamada y me dice que no, que en el penal le desactivaron la cámara. ¿Cómo se la desactivaron? No sé, porque calculo que él la podría activar nuevamente. Le metieron mano, digamos, adentro del teléfono para que no tenga cámara. ¿Sí? Eso me pasó con una persona. No sé si es todo lo que les digo genérico, pero bueno, les cuento que me ha pasado. Y sí, como decís vos, Javier, esto sí, con el tema de la pandemia, sí empezaron a tener celular. Sí, sí. Sería una cuestión sobre la que no tomé partido. En principio te digo eso que te acabo de decir, ¿viste? No, perfecto, estamos justamente en esta materia y hablando de esa cosa, por eso lo saco al tema, porque se ha planteado muchas veces que muchos delitos de estafas o demás comienzan en esos lugares. Totalmente. Entonces, por Totalmente. eso, no involucrando a todo el mundo, porque no todo es lo mismo, No, pero no, como por eso mismo no. no. Pero en realidad, o sea, no hay una prohibición, como bien decías. O sea, uno tiene prohibida la libertad ambulatoria, uno se lo detiene, pero no hay digamos, no sé cómo decirlo, algo más que prohíba la comunicación esa. Yo no sé si habrá algún reglamento carcelario que expresamente lo prohíba, realmente.
Pero sí te digo que la pena o la prisión lo que restringe es la libertad ambulatoria, ¿viste? Así que no conozco yo, ojo, no conozco yo que haya alguna reglamentación interna o habría que... No, en la 24.660 que yo sepa, no. Y de hecho la mayoría, por no decirte todos, tienen celular. Todos. Distinto es cuando hay una accesoria que dice detenido, que está para investigación o algo que se dice está incomunicado. Eso es otra cuestión. Sí, pero eso es inclusive Pero- hasta en otra etapa procesal. Por eso es otra cuestión. Pero ya Es cuando, otra ya cuando tiene sentencia o algo y se lo Exacto. traslada a una unidad carcelaria, ahí ya eso ya no Exactamente. correría. Sí. Bien, Sí, sí. bien. Bueno, es un dato. Suma. Habría que corroborarlo igual lo que me decís en cuanto a si hay alguna restricción. Al menos yo no conozco. No digo No, que yo lo no. planteo porque suele ser un tema de debate, por lo menos mediático. Entonces, Miren, antes, hasta hace no me acuerdo cuánto, nosotros recibimos normalmente llamadas de penales. Y antes te llamaban de número privado. Y de hecho, ni bien atendías una grabación, te decía, esta llamada proviene, creo que decía, de un establecimiento penitenciario. Incluso te preguntaba si querías tomarla. ¿Sí? Y eso se hizo debido a la gran cantidad de estafas que había con el uso de celulares desde dentro de los penales, o con el uso de teléfono dentro de los penales, porque te llamaban del teléfono público del penal. Atento a esto, esa grabación ya salía, estaba predeterminada de cualquier teléfono que tuvieran los internos, teléfono de línea, dentro de los penales, te aparecía esa grabación. Bueno, hoy te llaman directamente de celular. O sea, hoy tenés una comunicación totalmente normal con la persona. claro. Bien. Incluso se da con uno de los artículos que vimos anteriormente con Santiago, el hecho del secuestro extorsivo, donde te llamaban desde dependencias carcelarias para decirte que tienen secuestrado a un familiar para poder de esa manera obtener un rescate. Todo tipo de estafas, sí. Sí. Era típico que saliera de dentro de los penales. Hoy creería la gente está más informada acerca de esas cuestiones, pero en su momento, que no era tan habitual, mucha gente cayó en la estafa. Así que bueno. Bueno, chicos, cortamos por hoy y supongo que verán con Santiago el 173, que son las formas especiales de estafa. Bárbaro, Marcelo, muchas gracias. No, gracias a Bueno, ustedes. gracias. Nos vemos, no sé si el lunes, pero bueno. Gracias, profe, hasta luego. Tengo entendido que la semana que viene es semana de finales. Creo que no está planteado que haya clases esa semana en general, por lo que han dicho en otras materias. Bien. Sí, yo desconozco, bueno. Según el calendario de la unidad académica, está planteada esa semana, sí. Bien. Así que probablemente, no sé si Santiago o alguno de ustedes, quien toma los finales o algo, seguramente la clase no se dicte ese día. Pero bueno, Bien. nosotros estamos ahí disponibles. Bien. Bueno, chicos, Gracias. nos vemos.